Hola, feliz sábado. Hola. 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 Sí, estamos poquitos porque nuestros compañeros que tocan en la orquesta viajaron a la localidad de Andresito para alabar a nuestro Dios. Un abrazo y bendiciones para ellos. Hoy vamos a presentar la lección número 12, que se titula Ellos querían ser los tales. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la compañía y guía de nuestro Dios. Daniel, ¿quieres orar? Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos da vida y salud y porque podemos estar acá. Ahora te pido, Señor, que nos acompañes en el resto del sábado y que nos acompañes en la lección. En tu nombre, amén. El relato de esta historia parece un guión de película. Un superlíder, en este caso Moisés, guiando a más de 2 millones de personas a través de un desierto hasta la tierra prometida. Una multitud mixta que lamentaban haber perdido su estilo de vida anterior. Sí, un Dios paciente que manifiesta su poder con grandes milagros, rebeliones vecinales, familiares, discordia o celos. Todo parece salir de una recreación de Hollywood, pero en realidad es una triste historia real. El versículo central de la lección se encuentra en Números 16, 4 y 5. Dice: Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se postró sobre su rostro y les respondió a Coré y a todo su grupo: Mañana el Señor dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. ¿Qué nos revela este versículo? Otra vez Moisés enfrentaba conflictos. Esta vez se trata de la rebelión de Coré y sus seguidores. Coré no estaba contento con lo que el Señor lo había llamado a hacer en servir con los otros levitas de su familia de Cota. Él acusó a Moisés de orgulloso y líder excluyente. Coré atacó a Moisés en público, en frente de todos. Fue un ataque muy astuto. Actuó como si él representara al pueblo y peleara por sus intereses. La verdad era que él quería seguidores y una posición para sí mismo. Al escucharlos, dice el versículo, que Moisés se posó sobre su rostro. Sin dudas, oró primero. Siendo un hombre humilde, él seguramente preguntó al Altísimo si sus críticas eran ciertas o tenían algo que enseñarle. Quizás le preguntó qué debía hacer ante esa situación. Le pidió a Dios que preservara a la nación y que no permitiera a estos hombres que hagan daño permanente a su pueblo. No sabemos qué tanto oró Moisés, pero después de orar, él tenía un sentido de la dirección de Dios para esta crisis. Él puso una prueba por la cual Coré y sus seguidores vendrían delante del Señor, y Moisés y Aarón también vendrían para que el Señor escogiera a sus líderes. Esto demuestra que Moisés no dudó en el resultado de la prueba. Él sabía que Dios probaría que él estaba bien y Coré mal. Por lo tanto, Moisés no tenía miedo de poner esto en una prueba. Moisés sabía que la rebelión de Coré estaba dominada por la ingratitud y egoísmo. Ellos no eran agradecidos por el increíble ministerio que Dios les había dado para hacer. Y si Coré hubiese tenido razón, esa no era la manera de enfrentar el problema. Estaba claro que lo que pretendía era remover a Moisés como líder. Sus métodos fueron acusación, intimidación, buscar seguidores rivales. Todo esto muestra un corazón rebelde con la intención de dividir. Elena de White menciona que esta rebelión fue simplemente la culminación de una larga serie de quejas dirigidas a Dios por los hijos de Israel. Las semillas de la rebelión fueron plantadas mediante un continuo descontento y constantes críticas respecto a las indicaciones que Dios les daba por intermedio de Moisés. Datán
Avirán y 250 líderes del pueblo fueron contaminados por la ambición profana de Coré, prometiéndoles futuras posiciones importantes en el servicio del templo, cuando no tenía autoridad para ello. Datán y Avirán hablan por los 250 líderes. Se niegan a ir ante Moisés y lo acusan de sacarlo de Egipto, que era una tierra de leche y miel. Ellos hablaron como si hubieran descubierto un complot de Moisés y Aarón en contra del pueblo de Israel, guiarlos al desierto para después matarlos. Esto muestra cómo, en contra de toda razón, los rebeldes y las personas divisoras a menudo asignan malas intenciones al corazón de líderes como Moisés. Después de la palabra de Datán y Abiram, Moisés estaba muy enojado, indignado. Sabía que no había hecho nada para merecer tal acusación. Entonces hizo lo mejor que podía hacer. Dejó la situación a Dios. Moisés dijo a Dios: ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Esto demuestra que Moisés era un hombre íntegro y servicial para el pueblo. Moisés podía descansar en su conciencia limpia delante de Dios. Qué interesante está la historia, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical para alabar a Dios, escuchando un lindo tema, Brilla en mí, de Compás Compuesto. Este mundo oscuro está, necesita de luz. Hay personas que no tienen paz, necesitan de Dios. El Señor llamándome está, a esas almas iluminar, anunciar de su salvación. Cristo viene, proclamaré. Quiero cada día de tu amor reflejar, ser un buen ejemplo y a otros guiar. Solo te pido una cosa, Señor, brilla en mi corazón, brilla en mí. Solo tú puedes transformar y mi corazón restaurar. Resplandece en mi interior, que otros vean tu luz. Al pasar por tribulación, mi carácter renovarás. Nuevas fuerzas tú me darás. La esperanza hoy quiero brindar. Quiero cada día de tu amor reflejar, ser un buen ejemplo y a otros guiar. Solo te pido una cosa, Señor, brilla en mi corazón. Quiero cada día de tu amor reflejar, ser un buen ejemplo y a otros guiar. Solo te pido una cosa, Señor, brilla en mi corazón, brilla en mí.
Hermoso tema musical, gracias. Bueno, vimos hasta acá que Moisés realmente estaba molesto con los rebeldes y sus acusaciones. Tomó la mejor decisión, dejar que Dios actuara. Entonces Moisés le dijo, tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová. Esto era el desafío. ¿Dios aprobaría o desaprobaría a estos 250 hombres reunidos con incensarios de incienso delante de la puerta del tabernáculo? Es importante aclarar que un incensario es una olla de metal usada para quemar incienso y eran usadas en la adoración sacerdotal de Dios. Eran 2 hombres contra más de un centenar. Humanamente, la derrota era clara para Moisés y Aarón, pero la fe de ellos era grande, confiaban en el Todopoderoso. Él decidía, no la opinión popular. Dios una vez más afianza el liderazgo de Moisés sobre el pueblo de Israel. El Señor también estaba muy molesto. Leo números 16, 20 y 21. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación, y los consumiré en un momento. Leo el versículo 22. Moisés y Aarón se postraron en sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová les dijo que apartaran a toda la congregación cerca de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Ellos quedaron solos con sus familias. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y los tragó. Así fueron destruidos los que dividían el pueblo de Dios. Y esto nos hace reflexionar. Nuestra influencia es un talento brindado por Dios y puede ser muy potente. Debemos usarlo para gloria del Dios eterno. Así es, muchos no se conforman y exigen más de consideración, un puesto mejor para aparentar, como Coré. Él no era cualquier ciudadano, era un descendiente de Leví y sus hijos estaban en el misterio de la música y en el canto de los cultos del santuario. Qué contraste con Moisés, ¿no? Él tenía autoridad suficiente para levantar un ejército y destruir a los revoltosos, si quería. Sin embargo, mostró una vez más humildad buscando la voluntad de Dios. Dios respondió inmediatamente a la oración de su siervo y le dio indicaciones de qué hacer. Dijo, mañana el Señor dirá quién es quién. No hay dudas. Ahí se debatían 2 bandos, los que estaban con Dios y los que estaban con su enemigo. Hoy también vivimos esa lucha. Con este pensamiento hacemos una pausa y escucharemos otro tema de compás compuesto, una razón para luchar. de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución.
Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en un momento se borró. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Bueno, yo quiero compartir con ustedes esta sección de la lección que se llama ¿Lo sabías? Coré significa calvicie. Él era primo de Moisés y era una persona con influencias. El incienso era una mezcla de sustancias perfumadas, resina medicinal y especias. Lo que se utilizaba para el tabernáculo era una receta especial, y dicha receta no podía usarse para otra cosa. El incienso era quemado a la mañana. A la mañana y a la noche, sobre un altar especial en el lugar santo del santuario, frente a la cortina que lo separaba del lugar santísimo.
El incensario tenía la forma de una mano haciendo hueco, como un cucharón. Los incensarios usados en el tabernáculo eran de bronce, pero luego los usados en el templo eran de oro. El ofrecimiento de incienso era considerado como una de las más santas de todas las funciones sacerdotales. Qué interesante todo lo que leímos, ¿no? Comparto ahora los versículos de impacto que presentan la elección. Leo Isaías 30:15. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. En arrepentimiento y reposo serán salvos, en quietud y confianza está su poder. Pero ustedes no quisieron. En Mateo 18, 1 al 4, dice que los apóstoles ya estaban preocupados, pensando en quién sería mayor o más importante en los cielos. Jesús les da una lección diciendo que irán al cielo si eran humildes como niños. Leo 1 Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente misericordiosos y amigables. Estos versículos nos instan a ser humildes, volver a Dios, arrepentimiento, confiar en su poder y que todos compartamos eso, siendo misericordiosos, amigables y sintiendo amor fraternal. Todos estos sentimientos solo podemos incorporar en nuestro ser con la ayuda de Jehová. El Señor promete que nos dará poder para que cambiemos. Lamentablemente, la historia de la rebelión de Coré no terminó ahí con la muerte de los rebeldes. Al día siguiente, el pueblo murmuraba contra Aarón y Moisés. Esto lo pueden leer en Números 16:41. Dios estaba realmente furioso. Pidió a Moisés y a Aarón que se apartasen de la congregación porque los iba a consumir. Los líderes de Dios se postraron rogando al Supremo. Y Aarón, mandado por Moisés, toma el incensario con el fuego del altar y sobre el incienso, y va entre la gente haciendo expiación por ellos, porque la furia de Dios se había manifestado. Sí, por la gran rebelión comenzó la mortandad, pero por el ruego y la actitud de Aarón y Moisés, la calamidad cesó. Leo Números 16:49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.600, sin los muertos de la rebelión de Coré. En el libro Patriarcas y Profetas, Elena G. de White dice: mientras Moisés suplicaba a Israel que huyera de la destrucción inminente, todavía podría haberse evitado el castigo divino. Si Coré y sus asociados se hubiesen arrepentido y hubiesen pedido perdón, pero su terca persistencia selló su perdición. La congregación entera compartía su culpa, pues todos, cual más, cual menos, habían simpatizado con ellos. Sin embargo, era su gran misericordia, Dios distinguió entre ellos, entre los jefes rebeldes y aquellos quienes habían inducido a la rebelión. Al pueblo que se le había dejado engañar, se le dio plazo para que se arrepintieran. Leo Ezequiel 18:32. Dios dice: yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. Claro, si las personas se aferraran al pecado, no son salvas. Así terminamos con la lección de esta semana. Agradecemos a Dios por ello. Los invito a orar. Sofía, ¿podés orar? Querido Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos que nos cuides, que nos bendigas. Gracias porque nos diste la oportunidad de estudiar una lección más y gracias por todo lo que nos das. Bendícenos, cuídanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía. Acuérdense que nos pueden escuchar cada viernes a las 19 horas por YouTube. Entren al canal Iglesia Centro. Chao.